En la escuela nos ponen a aprender acertijos de historia, a resolver fórmulas matemáticas, pero nunca cómo usar y potencializar tu gran herramienta, tu mente. La mente es un acertijo, pero una vez que sabes cómo funciona, todo empieza a sonar diferente. Más éxito, más abundancia y menos estrés. ¿Y no crees que es momento de que uses tú tu mente en lugar de que tu mente te use? Hackeando tu algoritmo mental es convertirte en el héroe del viaje de tu vida, tomando el control de lo que verdaderamente importa, tu estado emocional y mental. Yo soy Irina Méndez. Y yo soy Irina Wilkin, empresarias y coaches energéticas de vida. 2 generaciones, 2 mentes. Con una sola misión, acompañarte, entrenarte y darte herramientas y estrategias para hackear tu algoritmo mental. Vamos juntos en esta aventura. ¿Alguna vez has estado en un muy buen momento, sintiéndote muy bien, que todo está funcionando muy bien y de repente sientes ansiedad o viene alguno de esos pensamientos no calificados? Pues es tu subconsciente. Déjame te cuento que la función principal de tu subconsciente es sobrevivir, no vivir. ¿A qué me refiero con que la función es sobrevivir? Es que siempre va a estar en un estado de alerta, con emociones como miedo, preocupación y frustración para ayudarte a sobrevivir. Porque lo que hace el cerebro es recibir toda la información que está en el exterior, borrarla, generalizarla y distorsionarla. Así que muchas veces algunas memorias que tenemos o algunos recuerdos no sucedieron necesariamente así, porque todo depende del significado que nosotros tenemos asociado y las emociones asociadas a ese significado que se disparan y se detonan en esos momentos. Por eso yo hoy le quiero hacer una pregunta muy importante. Doctora, ¿nos puedes contar hoy cómo funciona el subconsciente? Bueno, el subconsciente es esa parte de nosotros que está secreta, que tiene magia, que todo el mundo como que no entiende lo que es, y me quiero sumar en ese aspecto en alguna etapa de mi vida. Si tú eres de esas personas que has oído hablar del subconsciente, que te han dicho misticidades del subconsciente, pues yo, en base a mi experiencia, mi conocimiento, hoy te quiero explicar qué es el subconsciente. El subconsciente, veámoslo así. Nosotros somos una especie evolutiva que venimos, vamos a decir, del hombre de las cavernas, ¿verdad? Pues el hombre de las cavernas tuvo que crear un mecanismo para poder sobrevivir. Y en el espacio evolutivo del cerebro se creó, o al menos es la mayor referencia que se hace evolutivamente por parte de la madre naturaleza, a crear un espacio dentro de nuestra mente donde vamos a acumular un grupo de información positiva, pero con un potencial también negativo, que tiene una única función: sobrevivir, protegernos, darnos esa sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el hombre de las cavernas pues no tenía los medios que nosotros tenemos hoy y tenía que tener registrado en su cerebro la información de gan, 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 cuando venía un dinosaurio para mandarse a correr y el dinosaurio no lo aplastara. Y nosotros, bendito hoy, en el mundo evolutivo, no necesariamente tenemos un dinosaurio de esa magnitud, aunque tenemos dinosaurios de cuello blanco, tenemos algunos dinosaurios de vecino, algunos pequeños dinosaurios de pareja. No, es un chistecito de más gusto. La realidad es que esa función primitiva permanece al día de hoy. Yo siempre le explico de esta manera. Imagínense ustedes que tú no sabes lo que es una lagartija y de pronto el primo, el tío te viene, mira, una lagartija, y de ahí en adelante, cada vez que tú veas la lagartija, el nombre de la lagartija, no estás mirando la lagartija, el color de la lagartija, tu cerebro va a experimentar la misma ansiedad, enojo, angustia, preocupación
que vivió en ese momento y de ahí en adelante esa información que está guardada en tu cerebro subconsciente como un mecanismo de protección, porque la primera vez que te mostraron el reptil tú sentiste miedo, angustia, preocupación, y por eso nosotros yo le llamo el señor de la sombrilla negra, le llamo el escritor incómodo, pero me encantaría elevar también el concepto alrededor del subconsciente, que no solamente guarda cosas negativas, guardan cosas positivas. Lo que sucede es que la información negativa que vamos guardando en el subconsciente es la que más nos genera alerta, preocupación, tristeza, nos disminuye el concepto que tenemos de nosotros, porque el concepto de felicidad, pues que nos da alegría y sentimos la alegría, y para nosotros es importante estar alegre. Sí, porque la alegría no es un sentimiento asociado con sobrevivir, es el miedo, es la frustración. Por eso también se le conoce al subconsciente como cerebro reptiliano, ¿verdad? Y cerebro primitivo, porque justo viene de esa etapa evolutiva. Lo que sucede es que el subconsciente no conoce de tiempo, no conoce de espacio, no puede discernir, óigame bien, entre lo bueno y lo malo. Él sencillamente es un enorme almacén de información, y que tu cerebro, por cierto, que no se te olvide esta información, aunque tú no lo creas, lo hace para ayudarte a sobrevivir, te va a sacar esa información. Entonces, entender que una parte importante de eso que tú piensas no es tuyo. Sí, porque además, si el subconsciente está recibiendo y guardando toda la información que estamos recibiendo del exterior, actualmente estamos recibiendo constantemente tanta información del exterior. Las redes sociales, la televisión, las noticias, la gente con la que estamos, es un bombardeo constante de información. Y todo eso se guarda, ya sea que nos genere estos sentimientos de miedo y estos sentimientos de preocupación. Por eso es que yo he encontrado que una de las grandes herramientas que me ha permitido conectar con esa voz interior y calmar un poco las voces del exterior es la meditación. La meditación es entrar en ese estado que te permite escucharte a ti, realmente tu voz, tu esencia, quién eres, qué te gusta, qué se alinea contigo, qué no se alinea contigo. Por eso uno de los grandes libros, yo ya meditaba antes de esto, pero que explica muy bien el tema de la meditación, es el libro de Joe Dispenza de Deja de ser tú. Porque además este libro no nada más te habla de la meditación y te va entrenando en este aspecto, es que también te habla del funcionamiento de esta gran maquinaria que tenemos, que es el cerebro, que además está produciendo constantemente químicos, hormonas que las vamos guardando. Lo que sucede, y me encantaría explicarlo en estos primeros capítulos, es que somos una tríada espectacular de funcionabilidad biológica. Para allá les va. Mire, primero usted tiene el pensamiento. El pensamiento se produce en tu cerebro a punto de partida de la información que ya tú tienes guardada en el secretario incómodo, en la rana verde, la lagartija azul, lo que haya sido la biblioteca de información. Y de acuerdo a los sentidos que tenemos en el cerebro, que si es un color que te lo asocia, un olor que te lo asocia, una figura que te lo asocia, el cerebro te va a sacar esa información en forma de pensamiento. Y el pensamiento genera una cascada de reacciones bioquímicas en el cuerpo, y de ahí viene tu acción, cómo tú respondes. Entonces de pronto tú estás en una película, estás con tu pareja y de pronto ves un reptil que se cuela y que le pica el dedo gordo del pie al protagonista. Y en ese momento tú empiezas a sentir miedo, porque ese es un pensamiento que te llega. Va a depender mucho que tú le hagas caso a ese pensamiento, que tomes ese pensamiento que está guardado, esa información que está guardada ahí en el cerebro como una realidad, y entonces viene la reacción química. ¿Dónde está la magia? Y quiero contar que en algún momento de mi vida
vida, yo oía hablar aún cuando estudiaba medicina, con el linaje familiar que tengo alrededor de la energía, el pensamiento. No me quedaba muy claro qué era exactamente este tema del subconsciente, hasta que realmente en un momento de la vida dije, bueno, si él determina mi pensamiento, voy a hackear cómo funciona, y es lo que hemos hecho en nuestras vidas y es lo que ha hecho que hoy estemos aquí en este podcast. Porque además me gusta mucho explicarlo así siempre. El pensamiento repetido cotidianamente, que ojo, muchas veces esos pensamientos han sido condicionados a ti con toda la información que estamos recibiendo del exterior. 98% de lo que pensamos no nos pertenece, pero ese pensamiento repetido continuamente genera estas creencias y estos hábitos, y entonces se crea un loop en nuestra vida que es importante entrar, hackear y romper. Por eso una de las grandes herramientas que yo he incorporado es volverme observadora de mis pensamientos. Sí, observadora es, oh, mira, fíjate que me doy cuenta que en esta circunstancia, con estas palabras, siento y experimento esta emoción, esto me detona, pero es bien importante que seas observador, no justiciero, porque muchas veces, y más cuando ya estás en camino de evolución, dices, ay, pero si ya estoy tan bien, ¿por qué estoy volviendo a pensar esto? Y entras en ese loop de juicio. No, porque ese juicio que tú te das a ti mismo no te permite salir de ahí. Y además, ese juicio se guarda en la memoria celular, creando moléculas de emociones no calificadas. Por eso es muy importante volverte observador. Ok, estoy observando que tengo esa sensación, estoy observando que esto me lo detona. Y en un ratito más dentro de este podcast le vamos a dar una muy buena herramienta para Pues esto. yo voy a hacer un ejemplo de cómo empecé, uno, a observar mi mente y dos, a hackear mi subconsciente o mi algoritmo mental. Una vez salía yo de Cuba, estaba en un avión y de pronto estaba yo en la ventana del avión y vi un fuego que salía del ala. ¡Fu! Y dije, eso no es normal. De pronto dije, no, eso es normal, no es normal. Y cuando volteo, hay miles de aeromosas para acá, para allá, todo el mundo entraba en pánico y entonces empecé a ponerme muy nerviosa. En fin, que les cuento que no se regresó para Cuba, ya me explicaron aeronáuticamente por qué. Íbamos rumbo a México, bajó el nivel, llegamos a Cancún. Yo, pues como Madre Teresa Calcuta, me dediqué a subir a todas las señoras ancianas que habían en los aviones. Llamo a mi familia y le digo, oye, y me dice, oye, ¿tú cómo que? Si todavía deberías estar en la... No, que mira que pasó esto. Y el que era mi esposo me dijo, mira, ahora mismo te vas a subir en ese avión. Respira profundo, porque si no lo haces ahora, no lo vas a hacer después. Y sácate la que me subo. Y sí, llegué muy bien. Comiquísimo, porque cuando estaba en el avión tenía un señor al lado que así sería el ataque que me dio, que empezó a sacar un plano de cómo son los aviones. Y le dije, no, mira, yo muchas gracias, pero prefiero... que no me expliques. Que no me expliques. Y de ahí en adelante, por un periodo determinado de tiempo, y tú fuiste testigo de eso, cada vez que yo me montaba en un avión, tenía que respirar profundo, me llevaba todo tipo de aceite, eventualmente me tomaba una pastilla, con lo que a mí me gusta viajar. Y un día dije, esto se acabó. Voy a hackear mi mente y yo no voy a permitir que esa información que era antigua, ya le estoy hablando que esta historia me duró más o menos 3 a 5 años, yo voy a seguir bajando, yo voy a disfrutar, porque además al cabo que el piloto que está ahí también tiene que saber qué hacer en un momento de pánico. Entonces yo tengo que disfrutar. Y empecé a observar en función de lo que estabas explicando, y yo las personas que van a la clínica al inicio les explico cómo funciona su mente, qué hacer, cómo observar el objetivo. Dije, yo voy a observarme y voy a empezar a crear los mecanismos necesarios para hackear mi mente. Y quieren que le diga que ahora yo disfruto el viaje, acabo de realizar un viaje de 8 horas que se movió por el Atlántico, todo lo que le dio. Yo dije, iba a decir una cosa que no se puede decir en público, dije, qué maravilla, lo logré. Es que realmente estar detrás
de ese miedo, de esa preocupación está tu libertad. Y tener Así esas mismo es. herramientas que tú vayas incorporando a tu vida es lo que realmente hace que todo valga la pena, que superes, que progreses, que sanes. Y como yo siempre lo digo, utiliza las herramientas cuando te funcionen. Tú también vas evolucionando. Hoy te sirve una herramienta, mañana es otra. Estar en ese constante aprendizaje de ti mismo. Yo hoy mismo lo estaba comentando justo antes de empezar a grabar este episodio del gran privilegio que nos da la vida de conocernos a nosotros mismos, de reconocer y de recibir el gran regalo que somos. Recibirnos a nosotros en todos los colores y en todas las versiones, eso es un gran regalo. Y poder conocernos, observarnos para aprender a hackear nuestro algoritmo mental. Porque una de las grandes enseñanzas que yo he tenido en el último año de mi vida es la importancia del significado que le damos a las cosas. Cambias el significado, cambias la historia, cambias tu vida. 2 personas pueden estar en el mismo suceso. Así mismo es. Y reaccionar completamente El espejo diferente. de la mente de cada uno es individual. La realidad es esta, mira, no significa que eventualmente de algún suceso que ya le hackeaste la información, que ya sabes cómo actuar, eventualmente pueda volver a tu vida, no pasa nada, crearás nuevas herramientas. ¿Saben por qué? Porque ya lo tienes observado y ya lo tienes hackeado. Observarte a ti es un gran privilegio y ponerte en esa posición de observador y no de justiciero, Así porque mismo. todos estamos en esa evolución. No es constante, no es lineal. De hecho, cada vez que vas creciendo, independientemente que sientas que bajas un poquito, como quiera, estabas aquí y ahora aquí. Entonces, como quiera, es progreso. Busca el progreso, no la perfección. Y volviendo al tema del cambio de significado, cuando realmente tú te das cuenta que muchas cosas, muchos traumas, muchos miedos, muchas preocupaciones que tienes cambiarían totalmente si tú cambias el significado. Yo voy a contarles algo muy personal. El primer cambio de significado muy grande que hice en mi vida es que cuando sucedió lo de mi papá, pues yo tuve que responsabilizarme de la empresa y muchas veces sentí, me tocó hacerlo muy joven, mucha presión, muchas cosas, hasta que tomé un curso y aprendí de esto, el cambio del significado, y dije, no, me cambio del significado de víctima de ese suceso en mi vida a qué privilegio tuve yo de empezar a construirme, a fortalecerme a tan joven edad. ¿Qué tal que los problemas y el dolor y las situaciones de construcción de carácter, como me gusta llamarles a mí, realmente tienen un impacto positivo en nuestra vida, en el sentido de que siempre te hacen crecer, siempre te hacen progresar? Y cambiarle el significado a las cosas no es para quedar bien con los demás, es simplemente para quedar bien contigo, para empezar a vivir en un estado emocional mucho más sano, mucho más estable y que te permite empezar a progresar, porque la mente en calma es la que verdaderamente genera resultados. Así es, mira, la información del subconsciente se crea desde que estamos pequeños. Es lo que nos dijo la abuela alrededor del criterio, vamos a decir, de las parejas, de que si los hombres todos son iguales, lo escuchaste de la maestra, lo escuchaste de la amiga, que a su vez, inconscientemente, tiene esa información de su abuela, de su tía. Hoy por hoy lo tenemos a través de las redes sociales. Esa información se va almacenando. Entonces, cuando tú hackeas tu mente y observas, como tú tan inteligentemente dijiste, con un grandísimo amor, porque las decisiones que tú tomas al día de hoy no las estás tomando con la vivencia anterior, sino con lo que has evolucionado al día de hoy. Por lo tanto, no debes, o es al menos lo que yo hago, no evaluar las circunstancias anteriores que si debía ser con lo que he evolucionado al día de hoy. Porque esa información está en el subconsciente y es sencillamente cuando te llega la información, esta información es de mi yo presente que realmente soy,
o de aquello que en algún momento creí ser o que me dijeron que era. No, esta información no es de mi yo presente. Esta información le pertenece. Entonces te dejo ir. Esa es una técnica que yo también utilizo. Gracias por participar, información, pensamiento. Te doy la bienvenida. Gracias por lo que me has enseñado, pero te dejo ir con amor. E inmediatamente lo que hago es afirmar frases que vayan en contra, no es la palabra correcta. Como un antídoto. Como una vacuna, exactamente, a lo que estaba pensando. Por ejemplo, si digo, ay, que he subido mucho de peso, es, ok, yo soy salud, yo soy felicidad, yo estoy bien, yo elijo cuidarme, yo me merezco estar bien y mi metabolismo está perfecto. Esa puede ser una herramienta. Realmente es verdad, porque pensar en tomar el dominio y el control de tus pensamientos es el acto de amor propio más Así grande es. que puedes hacer, porque al final vas a alinear tus elecciones, tus decisiones y tus acciones todos los días a tus pensamientos, a tus creencias. Tus hábitos se forman a punto de partida de estos dos elementos. Por eso yo te voy a dar una herramienta que yo utilizo mucho ante detonadores, cuando me pongo la capa de observadora, que es, ok, estoy teniendo esta emoción. ¿Qué me lo detonó? ¿Cuál es el significado que le estoy dando a esta situación? E inmediatamente después repito lo siguiente, que forma parte, esto lo aprendimos en el movimiento de Access Consciousness, y lo alineo con el enunciado aclarador de Access Consciousness, que lo pueden ver en theclearingstatement.com. Digo inmediatamente: todos los miedos, todos los juicios, todas las creencias, todos los pensamientos, todas las resonancias alineadas a este significado, lo multiplico por un diosillón, lo destruyo, lo descreo, lo corto, lo cancelo y repito el enunciado aclarador: acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos, pobad y más allá. Y mientras repito eso, gesticulo de esta manera para sacar la emoción de nuestras manos, porque la cantidad de información y del sistema nervioso que está ligado a las manos y al cuerpo, cuando tú haces ese movimiento, también estás liberando esa energía. Información del subconsciente, porque el subconsciente no solamente la información, hay un vínculo muy estrecho entre la mente, el cuerpo, los músculos. Somos una obra, ¿cómo dices tú? Una suculenta, deliciosa, maravillosa obra de arte. Bueno, me lo tengo que aprender, pero eso mismo somos, nosotros y todos ustedes. ¿Por qué? Porque somos una maravilla, no hay más que ver la naturaleza para entendernos a nosotros mismos también. Entonces, la realidad es que está interconectado nuestro cerebro con nuestros movimientos, con nuestra manera de actuar, con lo que leemos, con lo que vemos, y por eso es tan importante. Y hoy, que es el segundo capítulo maravilloso de esta obra que se ha engendrado por mucho tiempo, está dedicado al subconsciente. Lo tocaremos en otro, porque no hay manera de hackear la mente sin ir constantemente revisando esa información que tenemos ahí. Y hoy estamos hablando un poquito de la información no positiva, pero ya hablaremos de la importancia de la información positiva dentro del subconsciente. Pues eso será otro capítulo. Otro capítulo, porque realmente para reprogramar hay que primero desprogramar. Así es. Crear este espacio. Pero para recapitular lo que yo hago en esta secuencia de técnicas que utilizo, que fue una mezcla de diferentes técnicas que yo he aprendido, es primero observar el significado, después hacer la destrucción y la descreación y utilizar el enunciado aclarador de Access, que este enunciado aclarador es como una gran limpieza energética cuando tú la repites. Energética. Exacto, va limpia, limpia, limpia. Y después integro un nuevo significado y lo alineo ya sea con una pregunta o con una afirmación. Las preguntas, que aquí tengo a la fan número 1 de las preguntas. Sí, porque las preguntas es la comunicación con el universo. Cómo tú te comunicas con esa fuerza electromagnética que está fuera de nosotros, pero sobre todo dentro de nosotros. Ya será también un próximo capítulo dedicado a esto, pero sobre todo es: yo me amo y me apruebo. Esa es la conclusión, tal
y como soy. Así mismo es. Y cuando haces esa pregunta o haces esa afirmación alineada al nuevo significado que tú le estás dando, va a ser muy personal para ti. Por ejemplo, yo en situaciones de construcción de carácter me pregunto cuando hago el cambio de significado, ¿cómo puedo aún más apreciar la inteligencia y la actitud emocional que he construido? Porque esto te ayuda mucho. Yo me repito mucho también en situaciones donde de enojo o de preocupación. Ok, ¿tengo derecho a enojarme? Sí. ¿Me va a hacer bien enojarme? No. ¿Me va a hacer solucionar esta situación desde un estado emocional de enojo? No. Y no significa que no pongas tus límites y no significa Claro. que no expreses lo que sientes, sino que lo hagas desde un estado emocional y mental completamente diferente para que sea más sano para ti, más eficiente e incluso muchísimo más productivo. Por eso la conclusión final de este podcast es: podemos hackear el inconsciente, podemos ayudar a poner nueva información. Y para eso estamos aquí. Hoy es el cumpleaños de ella, así que Gracias. ¡felicidades! Y para concluir, les voy a dar una frase de John Maxwell, uno de los pioneros de la PNL, es: el poder y la fuerza de tu vida está en el poder y la fuerza de tu pensamiento. Acompáñanos en el próximo podcast.